Sí, está el volumen bien. Amén. Amén, mis hermanos. Vamos a estar en el capítulo, el libro de Hebreos, capítulo 7. Amén. Y pedimos a Dios Padre que por la gracia de nuestro Señor nos conceda poder oír y poder entender lo que el Espíritu reveló a este siervo para que se escribiese. ¿Amén? No solamente para instrucción de los hebreos, sino que también para instrucción nuestra. Amén. Aún en nuestro tiempo también debemos entender esta escritura para entender la voluntad del Padre. Amén. Hoy vamos a hablar, ya hemos venido hablando anteriormente de la comparación que hace el escritor entre la superioridad que hay entre Yeshua el Mesías, y él viene aplicando esa superioridad de Yeshua el Mesías a cada aspecto de la vida religiosa o espiritual de Israel, tanto con los Malachim, con los ángeles, tanto con Moisés, tanto con Aarón, ahora con el sacerdocio, la superioridad del nuevo pacto con el primer pacto, y cada aspecto de la vida de la religión y de la vida espiritual del primer pacto de Israel, él viene comparando la superioridad de Yeshua. ¿Y por qué es que Yeshua nos conviene más y este nuevo pacto nos conviene más que el primer pacto? Y todas estas son razones por las que él escribe al pueblo hebreo, que claramente ha venido del nuevo pacto, que ha creído en Yeshua el Mesías y que tal vez ahora sienten la tentación de querer volver. Porque recuerden que una gran mayoría, por no decir tres cuartas partes más de la mayoría de la población, no creyeron en Yeshua el Mesías. Amén. Y claramente, cuando usted está en una comunidad donde todo el mundo sigue lo mismo y tú te apartas, y puede llegar el momento en que la tentación de querer volver por sentirte parte de la comunidad, por no sentirte aislado, por no sentirte extraído, entonces corres el riesgo, la tentación de querer retomar aquello que habías dejado. ¿Amén? Entonces, ese es el espíritu de esta carta para los hebreos, para fortalecernos en la fe. ¿Y por qué lo que hemos recibido, o lo que ellos habían recibido a través de Yeshua el Mesías como el Hijo de Elohim, realmente era lo más conveniente para todo el mundo, tanto para ellos como judíos, como hebreos, israelitas, como también para nosotros? Amén. Dice, porque es capítulo 7, versículo 1. Les pido perdón un poquito por la voz. Dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, el cual salió, estamos en Hebreos 7, 1, el cual salió al encuentro de Abraham cuando regresaba de la derrota de los reyes, y lo bendijo, al cual Abraham dio el diezmo de todas las cosas. Primero se interpreta rey de justicia y luego rey de Salem, es decir, rey de paz. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Elohim o al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Amén. El tema de este día está, lo he titulado, ¿por qué fue necesario, por qué era necesario un cambio de sacerdocio? Amén. Si ya había, por la Torá de Moisés, ya estaba establecido un orden sacerdotal, el orden de Aarón, el orden de Leví. ¿Por qué fue necesario? ¿Por qué era necesario que hubiera cambio de sacerdocio? Y es aquí donde el autor va a entrar para demostrar por qué el sacerdocio de Yeshua el Mesías era más conveniente y es mejor que el sacerdocio de Aarón. Amén. Y cómo es que Yeshua, no siendo de la tribu de Leví, es que viene a ser sacerdote. Amén. Y para ello entonces él toma
esta pequeña porción bíblica que está en el libro de Génesis, donde se nos narra la historia de un hombre o la intervención que un hombre hace allí con Abraham, cuando Abraham regresaba de la derrota de los reyes que él derrotó por salvar a su sobrino Lot. Y cuando él regresaba con todo el botín, este rey de Salem, este rey Melquisedec, le sale al encuentro y le ofrece pan y vino. Y entonces Abraham le da a él el diezmo de todo lo que había recuperado. La sagradísima parte de todo el botín que Abraham había recuperado, se lo dio a él. Y el autor de este libro, guiado por el Espíritu, toma a este sacerdote que aparece allí para narrarnos el orden donde Yeshua de Nazaret iba a ser consagrado sacerdote. Amén. Pero hay que ver que Melquisedec no solamente está narrado en el libro de Génesis. Génesis nos narra un espacio de tres versículos, esa historia, ese episodio que pasó allí. Pero ¿qué hubiera pasado si en ninguna otra parte de la Escritura se habla más de eso? Amén. Moisés no habló de Melquisedec en cuanto a la Torá. Amén. Y en cuanto a eventos futuros. Pero sí encontramos a los profetas. Por eso es que la Escritura habla, y el Mesías hablaba de que si creyeran a Moisés y a los profetas, entonces creerían en su palabra. Amén. Porque es en los profetas donde vamos a encontrar que aparece este nombre nuevamente, Melquisedec. Y aparece basándose, tomando el juramento que hace Elohim para que un Melquisedec, alguien va a tomar el sacerdocio según el orden de Melquisedec. Ahora, ¿cuál era el orden de Melquisedec? Que este hombre apareció allí en la Escritura sin ninguna historia, sin ningún background, como dicen en inglés. Amén. Sin que se sepa quién era su padre, quién era su madre, cuánto vivió, nada, simplemente se nos narra que era rey de Salem. Amén. Ahora el autor, claramente, ahora Yeshua viene a entrar en ese orden sacerdotal, amén, que es el que Dios va a tomar porque según la historia, según la Escritura, Melquisedec permanece sacerdote para siempre, porque no se sabe cuándo murió y cuándo acabó. Amén. Y Yeshua viene a entrar en ese orden. Amén. Ahora, ¿por qué es que el autor toma a este Melquisedec y trae a colación lo que Abraham hizo? ¿Por qué Abraham le ofrece a alguien que no era de la tribu de él? Amén. Pero a quien Abraham reconoció como siervo de Elohim, sacerdote de Elohim Altísimo, del Elión. Amén. Y no solamente lo reconoce, sino que le entrega, ¿qué? Le da el diezmo de todo el botín de lo que a él había. Realmente, al darle el diezmo, reconocía que ese hombre que estaba frente a él, que le había salido para ofrecerle pan y vino, era un sacerdote, un Cohen del Elión Altísimo. Amén. O del Elohim Elión. Y dice que, ahora, ¿por qué lo trae? Porque claramente esto queda allí como una puntada del plan que Dios iba a desarrollar a través de la historia de Israel y a través de Yeshua, el Mesías. Por eso es que no se vuelve a hablar de él hasta que aparecen los profetas, hasta que aparece David, que es el que, guiado por el Espíritu, empieza a hablar nuevamente de Melquisedec y del orden sacerdotal de Melquisedec y del Mesías que habría de venir, por el cual Elohim había jurado de que él, el Mesías, sería ¿qué? Sumo sacerdote. Amén. Entonces, dice el versículo 4: considerad pues cuán grande era volvemos a Hebreos, perdón. Dice, considerad pues cuán grande era a quien Abraham el patriarca dio el diezmo de lo mejor del botín. Amén. Ahora, ¿qué está diciendo el autor? Claramente que este hombre no era cualquier personaje, sino que el pueblo hebreo estaba llamado a considerar por qué Abraham le ofrece el diezmo a este hombre. Y claramente la única respuesta que hay para eso es por
por la grandeza que Abraham vio en Melquisedec. La posición, la superioridad de Melquisedec para con él mismo. Porque al Abraham ofrecer el diezmo, lo que estaba reconociendo era que Melquisedec era ¿qué? Era más grande que él, era mejor que él y era mayor que él. Amén. Y por eso es que el autor del libro, guiado por el Espíritu, hace reflexionar al pueblo para que vean por qué es que esta historia es importante. Amén. Y por qué es que Yeshua, el Mesías, va a ser constituido sumo sacerdote. Amén. Cuando no es de la tribu de Leví. Luego dice, y en verdad los hijos de los, y en versículo 5, y en verdad de los hijos de Leví que han recibido el sacerdocio, tienen mandamiento de exigir diezmos al pueblo, según la Torá, según la ley, o la instrucción, es decir, de sus hermanos, aunque ellos también sean descendientes de Abraham. O sea, en el caso de Leví, los sacerdotes de Leví tenían por la Torá instrucción de recibir el diezmo de todo, ¿qué? De todos sus hermanos, también hijos de Abraham también, ¿verdad? Pero porque la Torá así lo instruyó. Dice, pero el que no descendía de ellos recibió diezmos de Abraham y bendijo al que tenía la promesa. Y aquí viene algo que él quiere resaltar. Es que no solamente Abraham reconoció la superioridad de Melquisedec o la grandeza de Melquisedec, sino que también se reconoce cómo Melquisedec tiene la autoridad para bendecir a Abraham. Amén. Y entonces Melquisedec bendice a Abraham. Y dice aquí el versículo 7, y fuera de toda controversia, el menor, ¿quién es el menor aquí? Abraham, es bendecido por el mayor. Amén. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el autor? Primero está poniendo las bases para que el pueblo entienda por qué es que Yeshua, de dónde es que Yeshua toma el sacerdocio. Amén. Las razones por qué es que Yeshua toma el sacerdocio y el orden por el cual lo toma. Porque claramente Melquisedec es antes de la Torá, es antes de Abraham. Amén. Y aunque la descendencia de Abraham recibió la Torá y recibió la instrucción del sacerdocio, ya había un sacerdote antes del sacerdocio levítico, o del orden de Aarón, o del orden levítico. Amén. Entonces, a ese es que se va a tomar para poder demostrar por qué es que Yeshua entonces es consagrado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, quien no tiene ¿qué? Genealogía. No hay un background, no hay una historia de él, de quién fue su padre, o qué tiempo, cuándo vivió, cuándo nació, cuándo murió, sino que se reconoce de que él, primeramente, el título que se le da, Melquisedec, es, el autor lo interpreta, ¿verdad? Melqui, que es rey, Sedec, que es justicia, entonces rey de justicia, y luego dice rey de Salem. Salem es la palabra de la cual se toma Shalom, que es paz, entonces rey de paz. Amén. ¿Ah? Melquisedec. No, fíjense que buena pregunta. No era hebreo porque claramente él no andaba con Abraham, ni procedió de Abraham. Y este es lo importante, que muchos comentarios opinan de que Melquisedec era de origen cananeo. Amén. En realidad no se sabe de qué. Ahora, dentro del judaísmo se dan otras explicaciones, ¿verdad? Se cree que él era el mismo Sem, el hijo de Noé. Pero en realidad eso, pues la Biblia claramente lo identificaría, ¿eh? Así que... ¿Ah? Claro, el problema es que si hubiera sido Sem, pues sabía quién fue su padre, y de dónde vino y cuántos años vivió y todo eso, pero el punto de él es que el orden de él es que Melquisedec está vivo. Amén. Por cuanto no se sabe ni siquiera cuándo murió, ni dónde murió, ni nada, sino que su orden quedó vivo. Amén. Entonces, y aquí vemos lo importante de esto es cómo este Melquisedec, el espíritu guiando a este autor, lo pone como superior al mismo Abraham
Y lo pone también como el que tiene la autoridad para bendecir al que tenía las promesas, que era el mismo Abraham. Amén. Luego dice él, versículo 8, y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero allí uno de quien se da testimonio de que vive. O sea, claramente los levitas, los sacerdotes levitas recibieron los diezmos de todos sus hermanos, de todas las tribus, pero eran mortales. ¿Por qué? Porque claramente de todos ellos se narra cuando murieron y quién lo sucedió y cómo lo sucedieron. Amén. Pero de este no se sabe quién lo sucedió, si había otro, si tuvo familia, no tuvo familia, no se sabe nada. Amén. Por lo tanto, como le dijo Yeshua a alguien que le preguntó acerca de la resurrección, hablando de que si Abraham y estas personas y los patriarcas estaban vivos, y él dice, para Dios están ¿qué? Están vivos, amén, aunque están en sus sepulcros, pero es Dios el que le va a conceder ¿qué? La vida, y por cuanto murieron en la fe, tienen vida, amén. Luego dice aquí que, versículo 9, y por decirlo así, por medio de Abraham diezmó también Leví, quien recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec salió a su encuentro. Interesante que aún el mismo sacerdocio levítico es puesto aquí, no habían nacido, Abraham no había tenido tal vez aún ni a Isaac, pero toda su descendencia estaba en sus lomos, ¿verdad? Y claramente se considera que toda la descendencia de Abraham diezmó con Abraham cuando él dio el diezmo a Melquisedec. Aún la misma tribu de Leví, el mismo orden sacerdotal, estaban allí dando también ¿qué? Su diezmo. Por lo tanto, lo que el autor dice, considerar la grandeza de aquel. Amén. Para entender por qué es que Melquisedec, el orden de Melquisedec viene a ser superior al orden arónico, al orden de levítico. Amén. Luego dice, versículo 11, por tanto, si en verdad la perfección era por medio del sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad había de que se levantara otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuera llamado según el orden de Aarón? Y aquí, una vez que ya han establecido el orden de Melquisedec, entonces ahora viene a cuestionar o viene a exhortar al pueblo a pensar, ¿por qué si la perfección era por el sacerdocio levítico, qué necesidad había de que Dios levantara a otro sacerdote que ni siquiera era del orden levítico? Amén. Y la respuesta que da es, el que él cuestiona es, si en verdad la perfección, una cosa que los judíos defienden y defendieron en aquel tiempo, es el hecho de que lo que estaba establecido, Dios lo había establecido y estaba bien, y no necesitaba cambiarse. Así ellos lo entendían, así lo veían, así se abrazaron a eso, y por eso entonces cuando viene Jesús el Mesías, pues claramente no lo ven como una necesidad de establecer algo nuevo, o de hacer algo nuevo. Una de las cosas que tiene la religión es que busca darle convencimiento a la persona que está dentro de ese grupo o dentro de esa religión de que su religión es completa, de que si ellos hacen lo que la religión les demanda, están bien y no necesitan más nada. Y eso aplica para todas las religiones. ¿Por qué un musulmán no quiere dejar de ser musulmán? Porque a él se le instruyó de que el Islam era la verdadera religión y que si él hacía y obedecía lo que el Islam dice, entonces él está bien para con Dios. ¿Por qué un hindú que adora ídolos no abandona su religión? Porque a él se le ha enseñado que esa es su verdadera religión y que si él hace las cosas como están establecidas en su religión, pues va a estar bien. Lo mismo pasa con los budistas, con los católicos, con los cristianos y con todo tipo de religión. Buscan convencer, y aún con las ideologías que no son religiosas, lo que buscan es convencer a la persona de que eso es lo correcto y que si hacen eso, están en lo correcto y van a estar bien.
Amén. Una cosa que hace, que el propósito de la religión cuando hace eso, es bloquear que la persona piense, que la persona reflexione, que la persona cuestione su religión, o cuestione su idea, su ideología, o que cuestione su dogma. ¿Por qué? Porque lo que la religión quiere es que la persona obedezca a la religión. Amén. Y entonces, o la ideología. Todo lo que se busca es bloquear cualquier pensamiento que venga a cuestionar la doctrina o el dogma o la ideología que se ha sembrado en esa persona, para que no piense más. Y si alguien se levanta para contradecir, para cuestionar la ideología o el dogma, la doctrina o la religión, entonces lo rechazan, ¿verdad? Lo apartan y si es posible hasta lo matan. Pero si alguien se levanta dentro de la misma dogma o doctrina o religión para apoyar, para fortalecer esa doctrina, a ese sí lo abrazan y lo reciben porque claramente les conviene. Amén. Entonces, el punto del pueblo judío de aquella época fue que si a ti te dicen que lo que tú haces está bien y que está bien delante de Dios con lo que haces, pues si aparece alguien diciendo una cosa diferente, ¿qué vas a hacer? No lo vas a creer, no lo vas a recibir porque tú estás convencido de que tú estás bien. Y que lo que haces está bien y que lo que haces es lo que realmente se debe hacer. Amén. Pero no nos damos de cuenta de que realmente lo que nos hace es que nos han esclavizados de un pensamiento, de un dogma, de una doctrina. Y no quieren dejarnos pensar, no quieren dejarnos ¿qué? Cuestionar aquello que se nos ha enseñado, se nos ha instruido. Y esa fue la razón por la que el pueblo judío tristemente rechazó a Jesús el Mesías. Pablo lo dice en el libro de Romanos, porque ellos queriendo aferrarse a su propia justicia, desecharon la justicia del Padre de Dios. Amén. Y así pasa con todas las religiones. ¿Por qué es que un católico o el cristiano que ya ha sido adoctrinado no quiere oír nada nuevo? Porque para él ya se le enseñó, se le hizo creer de que su religión está bien y que lo que él practica está bien y que si él lo hace como se lo dicen, va a estar bien. Amén. Pero no lo motivan a estudiar, no lo motivan a cuestionar, no lo motivan a conocer y a entender cuál es la verdadera voluntad de Dios. Amén. Entonces, eso es lo que tristemente ha sucedido, está sucediendo y seguirá sucediendo. Porque la gente, aunque escuche, dice, tienen oídos, ¿pero qué? Pero no oye. Y por eso dice el Espíritu, el que tenga oídos, ¿qué? Que oiga lo que el Espíritu dice. Amén. Amén. Dice aquí, ¿qué necesidad entonces había que se levantara un nuevo sacerdocio? Si la perfección era por el sacerdocio levítico. Amén. Claramente la respuesta es que el sacerdocio levítico nada perfeccionó. No era perfecto. Y no era perfecto, él va a dar las razones por las cuales el sacerdocio de hombres no es perfecto. Amén. Hoy vemos un nuevo sacerdocio en la Iglesia Católica, ¿verdad? ¿Quién inventó el sacerdocio? ¿De dónde lo sacaron? ¿Dónde la Escritura habla de que se establecería un nuevo orden sacerdotal en la tierra? Amén. Pero es la forma como los hombres establecen sus religiones y sus dogmas. Amén. Luego dice que, y esto es lo importante de este tema hoy, porque la intención del autor, la intención del Espíritu de Dios, trayendo este tema, es que el pueblo se fortalezca en la bendición que hemos recibido al tener un sumo sacerdote como Jesús el Mesías. Que no necesitamos más sacerdotes, porque ningún otro sacerdote tiene la perfección que tuvo nuestro Señor, ni ningún otro sacerdote puede hacer por nosotros lo que hizo nuestro Señor. Amén. Luego dice, versículo 12, porque cambiado el sacerdocio, necesariamente ocurre también un cambio en la Torá, en la instrucción. Y aquí esto es importante, porque ¿cómo se cambia, cómo se puede establecer un nuevo sacerdocio si la Torá de Moisés ya estableció uno? Amén.
Y el punto es, claramente, el autor y el Espíritu hablan de que para cambiar el sacerdocio, claramente ha ocurrido un cambio de instrucción, un cambio de ley. Amén. Porque si no, entonces Jesús el Mesías no podía ser sacerdote. Amén. O establecido por Dios. Ahora, ¿qué cambió de la ley? No lo voy a tocar ahora. Por la tarde, si os quiero, vamos a hablar un poco sobre eso. ¿Qué pasó con la Torá de Moisés? Una vez que vino el nuevo pacto, con todas las instrucciones que habían allí acerca de los diferentes aspectos de la vida religiosa o de la vida cotidiana de Israel. Eso lo vamos a ver por la tarde, amén. Para no salirme del tema del sacerdocio de Yeshua. Dice porque, versículo 13, porque aquel acerca del cual se dicen estas cosas, o sea, hablando de Melquisedec, es de otra tribu, o de Yeshua, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, de la tribu de Judá no fue llamado nadie para ser sacerdote. Porque es evidente, versículo 14, que nuestro Señor, o sea, Yeshua el Mesías, surgió de Judá, una tribu sobre la cual nada habló Moisés acerca de sacerdotes. Entonces está explicando por qué es que, cambiado el sacerdocio, también hubo un cambio de ley. Porque para que Yeshua el Mesías pueda ser sacerdote, entonces tiene que haber un cambio de la instrucción, de la Torá. Amén. Versículo 15 dice, y es aún más evidente si a semejanza de Melquisedec se levanta otro sacerdote. O sea, a semejanza de él, ¿por qué? Porque Yeshua el Mesías no tiene genealogía sacerdotal, ¿verdad? Aunque todos sabemos de dónde nació, cuándo murió, pero en cuanto a la orden sacerdotal, no hay ninguna evidencia de que él tuviera una genealogía sacerdotal. Amén. Dice, el cual ha sido constituido no según la ley de un mandamiento carnal o terrenal, o sea, no según la ley del mandamiento de la Torá, de la instrucción de Moisés, sino según el poder de una vida inmortal. Ahora, ¿qué significa esto? Que Yeshua el Mesías no fue hecho sumo sacerdote estando vivo, estando en esta humanidad, siendo hombre. Yeshua de Nazaret fue constituido sumo sacerdote, fue por la resurrección. Una vez que él resucitó, Dios claramente lo constituyó ¿qué? Sumo sacerdote. Amén. Y el autor va a hablar de algunas cosas, algunas diferencias que hay entre la conveniencia de que hay del sacerdocio de Yeshua el Mesías con la conveniencia que hay con el sacerdocio de Aarón. Amén. Dice pues, se da testimonio, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Claramente esto está en un salmo, esto lo escribió David. El Espíritu a través del profeta ya anunciaba el levantamiento de un nuevo sacerdocio. Ahora la pregunta es, ¿cuándo el pueblo judío, que aún es fiel a su tradición o al judaísmo, va a ver este cambio de sacerdocio? ¿Amén? Cuando ellos aún están interesados en levantar un nuevo templo para volver a poner los mismos hombres como sacerdotes nuevamente. Amén. ¿Y hasta cuándo lo pensarán tener? ¿Cuándo se cumplirá la profecía de que alguien iba a ser constituido sumo sacerdote según el orden de Melquisedec? Claramente nunca lo verán. Amén. A menos que crean en Yeshua el Mesías. Amén. Porque fue él el que realmente fue constituido, en quien se cumplió esta profecía. Amén. Dice, versículo 18, hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Y aquí es que da la razón por qué fue necesario o por qué era necesario un cambio de sacerdocio. Porque tanto el sacerdocio como la ley fueron ¿qué? Débiles e ineficaces. ¿En qué fueron débiles e ineficaces? En que no perfeccionaron nada. Amén. Solo contenían el mandamiento, pero no empoderaban al hombre para poder ¿qué? Perfeccionarse. Y eso es interesante
tenerlo bien en cuenta nosotros y todos los creyentes. ¿Por qué? Porque toda la voluntad del Padre en este cambio, en este nuevo pacto, en este nuevo orden sacerdotal, en esta salvación que se ofrece, o en la predicación de las buenas nuevas, es la búsqueda de la perfección del hombre. Dios no habla al hombre para que siga siendo igual. El que venga a la fe y siga siendo igual y no le importe el conocer y entender cada día más la voluntad de Dios y el propósito de Dios, claramente no ha entrado. Porque Dios le dijo al mismo Abraham, aún antes de que viniera el Espíritu, dice, anda delante de mí y sé perfecto. A Abraham mismo se le exigió ¿qué? La perfección. La perfección es la obra más importante que Dios va a hacer en la vida nuestra. Porque Él es el único que tiene el poder para renovar nuestro pensamiento, nuestra capacidad de poder comprender y entender qué es lo verdadero. Y Él es el que nos da el poder para que nosotros podamos caminar en ese nuevo pensamiento, en ese nuevo entendimiento. El hombre no deja de ser malo, no deja de ser avaro, no deja de ser codicioso, no deja de ser injusto porque quiere. Esta transformación y esta renovación se hace gracias al poder del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Es Él el que pone el querer como el hacer. Él es el que nos pone cada día a apartarnos de toda injusticia, de toda maldad, de no hacerle mal a nadie, no desearle mal a nadie, de procurar cada día hacer el bien, porque para eso nos creó Dios, para que a través de nuestras vidas el bien pueda ser hecho, para que participemos de las buenas obras que Él preparó de antemano. Ese es el propósito de la fe. La fe no es solamente venir y reunirnos y cantar cánticos y villancicos y escuchar una horita cada semana un sermón o una palabra. No, es que entendamos que somos seres que estábamos contaminados, llenos de maldad, llenos de pecado, y que es necesario que nosotros nos apartemos y nos limpiemos de toda esa contaminación y nos apartemos de toda esa maldad y de toda esa injusticia. Si un creyente no entiende ese, no ha entendido el Evangelio, no ha entendido la buena nueva. Amén. Y ese es el problema de aquellos que la religión los ha convencido de que si practican lo que se les dice, están bien. Porque ellos no creen entonces que necesitan hacer nada más. Le pasa al pueblo judío, están convencidos de que el judaísmo es lo mejor y que si practican eso están bien delante de Dios. Están los católicos, están los mismos que dicen ser cristianos, pero que viven una vida desordenada. Entonces, en realidad no hemos entendido. ¿Y por culpa de qué? Porque no se instruye la palabra, no se lee la palabra. La palabra fue dada para todo el pueblo, no solamente para líderes o para siervos. La palabra fue dada para todo el pueblo. Y es necesario que el pueblo la escuche, porque es la palabra la que va a abrir nuestros ojos, nuestros oídos. Pero si no la leemos, si solamente acostumbramos al pueblo a traerles todo el año las mismas porciones, las mismas palabritas, los mismos sermones, ¿cómo llega una persona a conocer y entender? ¿Por qué muchas personas no saben cosas que la Escritura dice? Porque nunca su religión se las leyó. ¿Por qué muchas personas tienen temor hasta leer la palabra? Tienen miedo de leer la Biblia. Porque se les dijo que se volvían locos, que eso lo enloquece. Enloquece al que no la lee. Y al que no la lee conforme al Espíritu de Dios. Al que no busca la dirección de Dios. Al que no busca entender y comprender la voluntad de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, dice, hay por una parte la abrogación del mandamiento anterior. ¿Cuál mandamiento? El mandamiento por el cual Aarón fue establecido como sacerdote. Ese mandamiento fue abrogado. ¿Por qué fue abrogado? Para que entonces Jesús, el Mesías, pueda ser constituido. Ahora, fue abrogado cuando el Elohim mismo anuncia a través del profeta Jeremías un nuevo ¿qué? Un nuevo pacto. Amén. Y allí claramente entonces se abre la brecha para que una nueva instrucción venga y entonces establezca un nuevo sacerdocio también. Amén. Dice, ahora, leímos aquí que el pueblo recibió la Torá por medio del sacerdocio levítico, ¿verdad? En realidad se entiende así porque todo está
todo estaba guiado bajo el servicio sacerdotal. Toda la ley estaba unida al servicio sacerdotal. Las fiestas, los sacrificios, los pecados, las purificaciones. Y todas estas cosas tenían que ver con los sacerdotes y con el servicio sacerdotal. Por lo tanto, al haber cambio de sacerdocio, al haber cambio de ley, ¿qué pasa con todos estos mandamientos que están relacionados con el sacerdocio arónico? Eso lo hablamos por la tarde, pero sí quiero que ustedes lo tengan pendiente. Porque si se cambia el sacerdocio, entonces ¿qué pasó con todo aquello que estaba relacionado con ese sacerdocio? Amén. Porque para que una persona pudiera ser perdonada, según la Torá, según la instrucción de Moisés, tenía que ir al sacerdote y llevar ¿qué? Un sacrificio. Pero si ahora se cambió el sacerdocio, ¿cómo se hace ahora? ¿Qué pasó con ese mandamiento? Amén. Pero no vamos a entrar ahora allí en esto. Dice, recuerde que el punto que establece aquí el Espíritu es que el cambio fue necesario por causa de la ineficacia y de la debilidad. Amén. Tanto del sacerdocio como de la misma ley. Porque dice el 19 dice, porque la Torá, o sea, la ley, nada perfeccionó. O sea, no solamente el sacerdocio nada perfeccionó, sino que la Torá misma nada perfeccionó. Amén. Sino que fue, y aquí da algo que todos deberíamos comprender, dice, sino que fue introducción a una mejor esperanza. O sea, la ley, el Espíritu lo está revelando y lo está mostrando a través del autor, de que la Torá de Moisés fue solamente una introducción a una mejor ¿qué? Esperanza. La Torá de Moisés no era el todo como lo ve el judaísmo, como que era completa, era perfecta, no. Fue solamente una introducción para que, por eso en otra parte, otros discípulos hablan de que la Torá tenía como fin llevarnos ¿a quién? A Jesús el Mesías. Entonces claramente la Torá vino a ser una introducción para guiarnos a una mejor ¿qué? Esperanza. Si no lo vemos así, vamos a estar enredándonos con cuestiones de la Torá de Moisés. Amén. Dice, por medio de la cual nos acercamos a Elohim. Claramente la ley nos sirve para acercarnos, pero la ley era la introducción de una mejor esperanza por la cual, por medio de esa esperanza nueva, o esa mejor esperanza, es que podemos acercarnos al Padre. Amén. Dice, versículo 20, y por cuanto no fue sin juramento, hablando de la constitución de Jesús el Mesías como sumo sacerdote, porque los otros sacerdotes, tanto Aarón como los demás, dice, sin juramento fueron hechos sacerdotes. O sea, Dios nunca hizo un juramento para que Aarón fuera sacerdote, ni su descendencia fuera sacerdotes. Pero para Jesús el Mesías, para el orden de Melquisedec, sí Dios levantó un juramento que fue traído por el profeta David. Amén. Dice, con el juramento del que le dijo, y aquí nos vuelve a traer el mismo Salmo 110, dice, juró al Señor y no se arrepentirá, tú eres Cohen para siempre, o Cohen Gadol para siempre. O sea, ya el Espíritu anunciaba a través del profeta de que Dios había interpuesto un juramento para que alguien se iba a levantar como Cohen Gadol, como sumo sacerdote, no según el orden de Aarón o el orden de la Torá, no según el mandamiento carnal, humano, sino según el orden ¿qué? De Melquisedec, de alguien que aún estaba, que para Dios y para la Escritura está vivo. Amén. Dice el 22, de igual manera Jesús ha sido constituido garante de un mejor pacto. Y aquí él empieza a hablar de lo mejor que es el nuevo pacto, de lo mejor que es el nuevo sacerdocio, de lo mejor que es las promesas que trae este nuevo pacto. Amén. ¿Y todo esto para qué? Recuerde, la intención del Espíritu es fortalecer la fe de esos hebreos que estaban tentados a quererse volver a los rituales y a las tradiciones del primer pacto. Amén.
Dice de igual manera, el versículo 23 dice, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Y aquí va a traer otra diferencia que dice, pero hablando de Yeshua, dice, a causa de que permanece para siempre, tiene su sacerdocio intransmisible. Y esto es importante, porque quiere decir que el sacerdocio de Yeshua el Mesías no es transmitido a los hombres. Por lo tanto, la Iglesia Católica no tiene autoridad para establecer sacerdocio, porque eso no se dio para los hombres. El único sacerdote o sumo sacerdote es Yeshua el Mesías, y eso es intransmisible. Amén. Así que todo, y ahí vamos viendo cómo la religión cambió todo. Porque la religión lo que trajo fue una apostasía y una infidelidad para con Dios y para con su verdad. Amén. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por medio de él se acercan a Elohim, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, la diferencia y la conveniencia del sacerdocio de Yeshua Mesías es que él no muere, él permanece para siempre, y no pasaba como con el orden sacerdotal de Aarón, que cada vez que moría un sacerdote tenían que levantar a otro, y venía otro, y venía otro, y tenían que estar returnando porque eran humanos, eran débiles, y eran mortales, amén, y iban a estar muriendo, amén. Ahora, interesante que dice que viviendo siempre para interceder por ellos. Esta es una de las cosas que nosotros debemos prestarle bastante oído. No necesitamos ningún otro intermediario para venir a Dios, porque para eso la Escritura nos da testimonio de que Yeshua el Mesías fue constituido sacerdote, es para que Él por siempre esté interfiriendo por nosotros. ¿Para qué queremos buscar intermediarios humanos cuando tenemos a aquel que está a la diestra de Dios, que está vivo, que nos oye, que fue puesto ahí precisamente para eso? Porque para eso el Padre lo levantó, para que Él pudiera ayudarnos. Amén. Y el Padre lo hizo para eso, porque dice que la Escritura que dijo Elohim, mi gloria no la comparto con nadie. Al único a quien el Padre le ha dado gloria, le ha compartido la gloria de Él, es con su Hijo. Y por eso hay que decirlo claramente, toda esa doctrina de la Iglesia Católica con María y con todas esas vírgenes que hoy aparecen, amén, y con todos los santos que hay, todo eso es infidelidad para con la verdad de Dios. Porque el único que es sacerdote para siempre y vive para siempre es Yeshua el Mesías. Y no necesitamos de más nadie, porque Él fue el que fue coronado por causa de su obediencia. Amén. Miriam, la mamá de Yeshua, sí, fue una sierva. Dios la escogió, tuvo la bendición de ser escogida. Pero ella no puede ser puesta en la misma altura del Hijo. Porque el que fue perfecto, el que fue obediente fue el Hijo, no la madre. Amén. Tanto así que nadie sabe ni dónde murió, ni qué pasó con ella. Aunque la iglesia tiene sus historias, amén. Pero no es verdad, amén. Así que Dios, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que quiere el Espíritu? Que nosotros los creyentes, los que hemos creído en esta palabra, pongamos nuestros ojos en aquel quien merece gloria, a quien el Padre exige que lo honremos, y lo honramos en la medida que lo buscamos a Él, lo ponemos a Él como el único intermediario para con nuestro Padre, el único que nos puede llevar al Padre, el único que intercede por nosotros delante del Padre, porque es el único que está vivo a la diestra de Él. Amén. Pero si no hacemos eso, mi hermano, estamos siendo infieles para con Dios y estamos siendo apóstatas, porque nos estamos apartando de lo que Dios mismo constituyó y como Dios quiere que se hagan las cosas. Esa es su voluntad. Y si no lo hacemos así, claramente lo demás es apostasía, y lo demás ¿qué es? Infidelidad. Amén. Y luego dice, el 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. Mire que no habla de Él como que es que Él es Dios y no me puede oír porque yo soy un pecador. No. El autor, el Espíritu, está mostrando a Yeshua Mesías como alguien que es accesible, alguien que nos convenía. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía.
Hoy hay un sumo pontífice. ¿Que quién lo puso? Los hombres. Amén. La tradición de los hombres y la rebelión de los hombres. Amén. Pero tenemos a un sumo sacerdote que nos conviene. Dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos. Y aquí establece algo bien importante. Aarón y todos los sacerdotes que existieron pudieron ser muy consagrados, pero no fueron perfectos. Amén. Tuvieron sus pecados, tuvieron sus faltas. Amén. Los sacerdotes que hoy están establecidos por la Iglesia Católica no son perfectos. Hoy tristemente se ve cómo cada día aparecen más cosas contra ellos, por la maldad de ellos. No todos, ¿verdad? Pero hay una realidad. ¿Cómo tú vas a venir a buscar intercesión de otro que es hombre como tú, que también tiene sus faltas, que no es perfecto tampoco? Amén. El único que es perfecto, el único que es santo, inocente, incontaminado, separado de los pecadores y exaltado por encima de los cielos es Yeshua, el Mesías. Todo lo que necesitamos hacer es que postrarnos ahí solitos como Él nos enseñó. Entras a tu cuarto tú solito y ora que el Padre que está en los cielos te baje a escuchar. No necesitamos a más nada ni a más nadie. Si no tenemos esa confianza, entonces ¿cómo estamos viendo a aquel que fue puesto para eso? Y eso es lo que ha hecho la doctrina de la divinidad del Mesías, de Yeshua, que lo puso como Dios y ahora es inaccesible. El pecador ahora no puede venir a Él porque es que yo soy pecador y Él es santo. No, porque fue que para eso precisamente lo puso el Padre. Para eso fue que lo puso el Padre, para que nosotros viniéramos, no importa cuánto estábamos mal, pudiéramos venir a Él. Amén. Pero tristemente los hombres han cambiado, apostataron la fe y fueron infieles para con la verdad, infieles para con la voluntad del Padre. Amén. Y luego dice 27, que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo, porque hizo esto de una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. Así como Aarón y toda su descendencia tenían que sacrificar animales por sus propios pecados, así los sacerdotes de hoy en día, que constituyó los hombres, también tienen que arrepentirse porque también ellos pecan. Pero no necesita arrepentirse de presentar sacrificios porque es sin pecado. Amén. Entonces usted verá a quién escoge, a quién quiere venir, a hombres pecadores y mortales, o quiere venir a aquel que Dios puso para que pudiésemos venir a Él abiertamente, confiadamente. Dice, en otra parte del Espíritu dice, acerquémonos confiadamente. No tengas temor, que Dios no desecha a nadie que venga con un corazón ¿qué? Arrepentido. Ahora, si viene con lisonjas, si viene con hipocresía, si viene con engaños, no venga. Ahora sí vaya a los hombres y todo eso, porque su corazón no está sediento. Su corazón no está buscando la verdad. Su corazón está buscando es cómo Dios me beneficia y me ayuda. Amén. Ese corazón claramente no es oído, no es visto. Pero un corazón de la persona que reconoce que realmente en nosotros hay maldad, que esta carne es maldadosa y que no podemos dominarla, no podemos separarnos de esa maldad y ese pecado, a menos que Dios nos ayude. Pues si tú crees que tu religión es todo y es suficiente, pues nunca te vas a ver necesitado, nunca te vas a ver como un pecador, como alguien injusto, sino te vas a ver como alguien justo, como le pasó al pueblo judío. Dice, ofreciéndose una vez por todas, ofreciéndose a sí mismo. ¿Por qué el Padre aceptó el sacrificio de Yeshua el Mesías? Porque fue el Cordero Pascual, sin defecto, sin pecado, sin mancha. Amén. Versículo 28. Porque la Torá constituye somos sacerdotes a hombres débiles. Pero la palabra del juramento que es después de la Torá
constituye al Hijo, el cual ella ha hecho perfecto para siempre. Amén. Ahora fíjate aquí, que es la misma palabra la que constituye a Jesús el Mesías como sumo sacerdote. ¿A qué palabra se refiere? A la palabra que fue dada por el Espíritu a los profetas, especialmente a David, que es el que habla más de Melquisedec como el sumo sacerdote. Amén. Ahora, ¿qué es lo que el Espíritu está revelando aquí? Es por la conveniencia. ¿Por qué fue necesario que hubiera cambio de sacerdote? Amén. ¿Y por qué es que ese sacerdocio que hoy existe no es verdadero? No nos conviene a nosotros. Amén. Porque realmente también son débiles y son ineficaces. Amén. ¿De qué le sirve a una persona ir cada 8 días o cada vez que le place ir a confesarse y arrepentirse si va a seguir haciendo los pecados? Eso no le puede ayudar. ¿Por qué? Porque no lo hacemos de corazón. Porque cuando uno viene delante del Mesías anhelando ser libre de ese pecado y anhelando no volver a pecar, claramente Él tiene el poder para ayudarnos. Pero el problema es que la gente quiere arrepentirse, quiere que se le perdone, pero no quieren cambiar. Queremos seguir diciendo ¿qué? Los mismos. Hoy cometemos un pecado, se nos corrige, se nos exhorta, pero mañana volvemos a hacerlo. ¿Y por qué? Porque realmente no estamos poniendo ¿qué? Atención, no estamos poniendo interés. Amén. Por eso es que el Espíritu habla a estos hebreos para que no caigan en la tentación de querer volver a lo que antes practicaban, a la fe que antes tenían, sino que se aferren cada día más a aquello que es mejor y que es más conveniente, que es el sacerdocio de Yeshua el Mesías. Y no solamente para ellos, sino aún para nosotros. Si usted se aferra a lo que la religión le dice, pues eso es lo que va a obtener. Pero si nos aferramos a lo que el Padre estableció y vivimos conforme a ello, y somos fieles a lo que el Padre estableció, a lo que el Espíritu reveló, claramente entonces tenemos la certeza de que estamos haciendo ¿qué? La voluntad de Dios. Cada quien, el que tenga oídos escuche, y el que no quiera oír, pues, que no escuche. Amén. Como dice la Escritura, el que es justo, límpiese más, o el que está limpio, límpiese más, y el que está inmundo, pues, ensúciese más. Amén. Porque solamente hay 2 caminos. O quieres cambiar, o no quieres cambiar. O quieres hacer las cosas como Dios las estableció, o decides hacer las cosas como los hombres te la han enseñado y te han engañado, porque es un engaño. Porque gran parte de la doctrina que hoy se practica no es fiel a la verdad del Padre, a la verdad del oír. Amén. Entonces cada quien mire a quien quiere oír. Amén. Vamos a terminar, mis hermanos.